Desde Salmón Mundi, Marta Escribano. Marta, muy buenas tardes. Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, Marta. Estamos intentando capear de alguna forma este temporal en los mercados, o al menos nos estamos intentando aproximar a cada uno de los análisis, cada una de las visiones e interpretaciones que podemos hacer sobre el entorno actual. Desde luego está siendo un año muy difícil para los inversores, un año de muchos retos para los gestores a la hora de tomar decisiones en materia de oportunidades de inversión, aunque sí que hemos estado viendo en las últimas sesiones, últimas semanas, cómo los mercados han podido recuperar un poco el aliento. Veíamos de hecho en ese cierre mensual de mayo cómo las principales plazas europeas conseguían cerrar en positivo, una revalorización del 3% para el IBEX 35. Sin embargo, ¿cómo estáis viendo desde Salmón Mundi, Marta, estos tan volátiles mercados? ¿Cuál es tu visión? Pues sí, como tú dices, están pasando muchas cosas, ¿no? Por destacar lo que a nosotros nos parece más significativo, pues quizá ese entorno de esta inflación que ya estamos empezando a ver, ¿no? De hecho, Estados Unidos, pues en el primer trimestre el PIB bajó un 1,4%, pero sin embargo la inflación la tienen por encima del 8%, ¿no? Luego aquí en Europa, pues seguimos viendo cómo la inflación está disparada. De hecho, pues han sacado la tasa de inflación Inglaterra y Alemania, y ambos pues estaba la tasa de inflación en torno al 9%, ¿no? Que esto quiere decir pues que son máximos de los últimos 40 y 60 años respectivamente. Pero incluso Alemania reportó que el índice de precios al productor estaba por encima del 33%, que esto, pues si miramos la serie histórica, es el máximo también. O sea que hasta el punto de que ha tenido que salir el ministro de Finanzas alemán diciendo que la inflación pues sería un riesgo enorme para la economía del país, ¿no? Ahora mismo pues toca esperar a julio, ¿no? Para saber qué hace el Banco Central Europeo, si finalmente pues recortará la compra de activos o incluso pues subirá los tipos de interés, ¿no? Que esto sí que sería significativo porque sería la primera vez que lo hacen en la última década. Y luego el problema que tiene es que, claro, cuando la inflación es alta, eso al final tiene un impacto negativo en las empresas, ¿no? Que ahora mismo, pues además estamos viendo cómo tienen pues prácticamente los márgenes más altos de los últimos años, y luego aparte pues también en las familias, ¿no? O sea, como decimos, pues Estados Unidos ahora mismo le está subiendo la inflación a ritmos de el ritmo más rápido de los últimos 40 años, pero claro, si los sueldos los miramos en términos reales, están subiendo al menor ritmo de los últimos 40 años, o sea que al final eso está teniendo un impacto en la renta disponible de las familias que, como vemos, pues lleva 5 meses consecutivos bajando. E incluso, pues si miramos la referencia a la que se hacen las hipotecas, ¿no? En Estados Unidos es el 30 años y aquí en Europa el Euribor, pues vemos cómo se ha disparado, y eso al final pues también va a tener un impacto en las familias en un momento en que, por ejemplo, en Estados Unidos pues tienen los mínimos ahorros desde el año 2008, ¿no? Y luego también pues nos está pareciendo importante esos datos tan malos que están saliendo de China, ¿no? Pues hemos visto cómo, por ejemplo, el beneficio industrial allí ha caído un 8%, pero incluso si mirabas los fabricantes chinos, pues ha caído un 22%, ¿no? Luego pues seguimos viendo impagos en los promotores inmobiliarios, e incluso pues si miras las ventas que han hecho estos promotores, ¿no? Pues más del 80% de los grandes promotores chinos inmobiliarios le han caído las ventas más de la mitad, ¿no? Entonces, el problema es que vemos muchos riesgos y lo vemos justo en un momento en el que las valoraciones también creemos que son excesivas, porque de hecho, pues Deutsche Bank el otro día decía que si cogías la renta variable y la renta fija en agregado, pues estábamos en el nivel más alto de los últimos 200 años. Desde luego es un entorno bastante complicado el que se dibuja ahora mismo en los mercados, Marta, y además ponemos sobre la mesa también las preocupaciones, los temores, las advertencias de una recesión. Hay quienes ya dicen que esa recesión ya está aquí. ¿Cómo lo ves tú? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? ¿Estamos a los albores, a puntito de verla ya? Si todavía no la tenemos sobre la mesa, ¿cuándo crees que podría producirse? Bueno, nosotros con exactitud no sabemos cuándo se podría producir, ¿no? Lo que sí creemos es que los ciclos siguen existiendo y al final, pues tarde o temprano, acabará habiendo una recesión, ¿no?
El problema principal creemos que ha sido pues, que la última década los bancos centrales han tomado un papel muy agresivo, ¿no? Y al final pues, han intervenido excesivamente en los mercados y eso ha provocado que pues, gran parte de los inversores crean que pues, al final los bancos centrales tienen un control absoluto sobre el ciclo y que nada se les puede escapar de las manos, ¿no? Pero nosotros creemos que eso no es así y, de hecho, pues la historia ha demostrado una y otra vez que llega a un punto en que por mucho que hagan los bancos centrales, al final llega un momento que tanto la economía como los mercados se acaban ajustando, ¿no? Y de hecho, pues si tenemos en cuenta la historia y miramos los últimos 80 años, siempre que la Reserva Federal ha intentado reducir la inflación, como supuestamente está intentando ahora, al final ha acabado habiendo una recesión, ¿no? E incluso, pues si miramos en los años 70, esa época tan claramente inflacionaria, ¿no? Bajar los niveles de inflación fue muy doloroso y no fue sencillo, ¿no? Y probablemente pues es lo que estamos viendo ahora. Si pretenden rebajar la inflación, el leve tightening que ha hecho la Reserva Federal, que ha sido subir los tipos hasta el 1%, pues eso está provocando que haya caídas tanto en la renta variable como en la renta fija. O sea, es verdad que hay algunos datos, como puede ser, por ejemplo, pues el bajo desempleo de Estados Unidos, que puede parecer como que la economía real no está tan dañada, ¿no? Nosotros creemos que no es así y, de hecho, históricamente, cuando se han producido las recesiones, los niveles de desempleo eran muy bajos. Este mismo mes, por ejemplo, le hicieron una entrevista a Larry Summers, que, como sabéis, pues es el antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, y él decía que siempre que Estados Unidos ha tenido inflaciones por encima del 4% y desempleo por debajo del 4%, en los siguientes 2 años Estados Unidos ha tenido una recesión. Marta, por último, teniendo en cuenta todo este entorno y sobre todo también la amenaza de las presiones de elevada inflación, ahora mismo si tuviéramos que poner el foco en alguna oportunidad de inversión, no sé si por compañías, por sectores, por regiones, ¿dónde pondrías el foco? Bueno, yo puedo contar lo que hacemos nosotros en Salmon Mundi. En concreto, nosotros en la cartera pues tenemos una gran exposición a mineras de oro, que creemos que están pues, en un entorno muy favorable, están generando mucha caja y lo bueno también es que han saneado balances. Tenemos también, por ejemplo, compañías en el sector del petróleo, porque creemos que no están descontando esos precios tan altos que hay actualmente del petróleo y, además, en concreto las que tenemos, creemos que tienen activos pues, excepcionales, ¿no? Y luego, por nombrar otro sector que también tenemos en cartera, pues, por ejemplo, el sector del tabaco, ¿no? Que es un sector que creemos que es defensivo, ¿no? Porque, de hecho, en crisis se ha comportado muy bien. Pues Marta Escribano, desde Salmon Mundi, como siempre, muchísimas gracias. Gracias.